Ay, Dios. Esto va a salir como en bloopers y así primero. Para ir viendo qué onda. Si hay como algo que no quieran que salga, que lo hayamos mencionado algo así, pues ya me dicen y lo corto. Ya me dicen lo de tal cosa, no lo queremos. Ajá. Pueden platicar, ¿eh? Estoy secando mi acordeón. Pásalo. Sí, compártanlo y ahorita damos una revisadita. No vayamos a salir con domingo 7. Y al rato no, bórralo todo. Nah, se va a subir. Ya no hay vuelta atrás porque ya les dije cómo soy, para que me inviten. Dicen, pues no sabíamos. Pues la mamá de Misael enferma. Uh-huh. Oye, me llamó Emma. Me dijo que si el 25 la vamos a mandar a Pancho. Pues le dije que si su hermano quería venir, porque me dijo que a lo mejor venía el hermano. Le dije que si su hermano quería venir estaba bien, y si no, pues nosotros pues nomás que nos dijera dónde salen los camiones y eso. Pues, ¿Dónde salen? Pues los mismos que van para la Huacana. ¿Y dónde salen los de la Huacana? Pues ahí ¿En la central grande? Sí. ¿O en la chiquita? No, la grande. Y yo, ¿quién sabe? Ni sabía que había camiones a Turicato. Lo compramos su boleto. Pero tendrá que. Y luego en 10 días retorno. Pero ¿cómo le fue con el ajuste del medicamento? Bien. ¿Le cayó bien? Ok. Pues nada más fue una. Sí. Pero ¿qué crees? Que cuando son adultos mayores, pero es que Panchito pues no está tan mayor. Tiene 50. Pero sí. Les produce a veces taquicardia, en lo que el cuerpo se acostumbra. Por eso había que como que vigilarle un poquito. Pero también pues no está tan mayor. Tampoco es un adulto mayor. Ok. ¿Listas? Listas. Sí. Ok. Soy nuevo también, ¿eh? Me pongo nervioso. Ok, pues bienvenidos a tu podcast, otra vez tengo una pésima pronunciación con eso de podcast, clandestino. El día de hoy tenemos servicio a domicilio y venimos a una clínica donde se tratan las adicciones. Estoy acompañado de dos especialistas que para el episodio, como ya les mencioné desde el inicio, no pretendemos ser como consejo de vida ni nada, sino darle un enfoque desde la perspectiva superhumana, porque somos humanos, si estudiamos, ahí tenemos nuestros temitas y todo, pero pues lo complicado y lo que luego nadie nos quiere decir es desde tu punto de vista o desde tus vivencias, ¿qué tal está todo esto? Entonces vamos a verlo un poquito más desde este lado. Vamos a hacer comentarios, sugerencias y así, pero no es ni un diagnóstico clínico ni nada, son meramente vivencias personales y en eso nos vamos a centrar. Les pido a mis invitadas que por favor se presente cada una y igual si quieren mencionar sus estudios o decir yo vengo en plan de humana. ¿Sí? Adelante, Aileen. Ok. Aileen Duarte, mucho gusto. Psicóloga y bueno, el enfoque que trabajamos aquí pues completamente en el tema de adicciones. Pero podemos pasar mucho mejor el rato si nos enfocamos en esta parte humana. Sí, ¿no? Porque sí, así claro. como que les decía yo en el primer episodio, la verdad, venir a dar consejos y todo eso a un programa así, qué hueva. Sí, Qué hueva no. porque así como de, ay, yo soy perfecto y mi vida perfecta y el amor perfecto. No. Y además iniciamos a trabajar a las 8 de la mañana. Entonces ya cumplimos 12 horas laborales. No, vamos a cambiar de faceta. Vamos a iniciar el turno ya de la noche. Ok. En vez de fiesta, podcast. Sí. Podcast. Buenas noches, yo soy Marcella Núñez y yo también soy psicóloga, pero también prefiero que esta noche sea un poco más humana, más desde la experiencia
y más desde el acompañamiento que hacemos a las personas que llegan a esta institución. Excelente, muchísimas gracias. ¿Quieren mencionar el nombre de la institución en donde laboran? Sí, está bien. Sí, ok. Casa Mangata. Casa Mangata. Casa Mangata, muy bien. Bueno, pues como les mencionaba, el día de hoy tenemos servicio a domicilio y traemos para el día de hoy un trago especial que se llama efecto placebo. ¿Por qué efecto placebo? Porque normalmente cuando tenemos un problema, muchas personas generalmente así, vámonos con uno leve, con el alcohol como que dicen, ay, en el alcohol se me olvidan mis problemas. Y como que piensas que por ahí ya es una mega salida y ya es el éxito el alcohol, pero luego descubres que nada más le sumaste un problema más que opaca un poquito los demás, pero que te vas hundiendo hasta que ya no puedes salir. Y pues está bien, bien complicado. Yo ya mencioné en otro episodio que tengo un trastorno de personalidad limítrofe y también tengo TDAH, trastorno de, ¿cómo? Déficit de atención. Déficit de atención, ¿ven? Y se me ve el avión, bien padre. Y yo, desde mi total ignorancia, dije, creo que yo podría ser una persona adicta, pero en vez de, bueno, de hecho lo soy una persona adicta, pero en vez de a las sustancias, tengo adicciones a compras compulsivas, tengo adicciones a, mamá, no veas esto, al sexo, soy adicto al ejercicio, no puedo estar sin ejercicio porque pues el ejercicio también nos ayuda a liberar endorfinas. Entonces de repente le pego, así estoy mal y me puedo aventar 4 o 5 horas haciendo ejercicio bien intenso hasta que termino muerto y ya me duermo. Entonces tuve la fortuna de que dentro de todo pues mis adicciones no fueron a una sustancia, pero pienso que muchas personas tienen alguno de los trastornos que tengo y que por eso pues también buscan un escape. Yo lo busco, pero pues se me ha dado de otras maneras. Tampoco está tan sano eso de estar bien endeudado. Y que el banco me habla cada rato, no está padre. Pero no sé qué perspectiva tienen ustedes. ¿Creen que tenga que ver o no tiene que ver? No, sí, totalmente. Sí. Sí, hay estadísticas altas sobre algo que conocemos comúnmente. Creo que al final sí vamos a terminar trabajando un poquito, pero... Sí. Les mentí, es una intervención para mí. Pero al final conocemos este término como patología dual, en la cual se combina justamente un diagnóstico psiquiátrico, algún trastorno de personalidad o cualquier otro trastorno, y además se combina con el tema de trastorno por consumo de sustancias, que es lo que conocemos como adicción. Okay. Y tienes toda la razón, o sea, las adicciones más comunes sí tienen que ver con sustancias porque son las más mediáticas, pero no son las únicas adicciones que existen. Está la adicción al juego y últimamente lo platicábamos un poquito con la madrina y le decía yo que la cantidad de estudios que están saliendo sobre la adicción a las pantallas y que las edades son cada vez más tempranas, estamos viendo niños con síntomas de adicciones 8 años. Sí, yo, por ejemplo, el pacientito que recibí con una adicción a las pantallas y ya tenía 15, pero cuando exploramos el problema empezamos a entender que esta falta de dormir 12 horas pegado a las consolas, al celular y todo lo que le generaba este efecto de placer, pues venía desde los 8. Y ya estábamos hablando que en ese momento había un problema muy identificado. Entonces yo creo que el inicio pues tendríamos que considerarlo un tanto antes. Entonces, hay muchas adicciones que no son tan mediáticas, pero que al final sí tienen que ver con estas patologías duales y que se comparten. Es que como dices, no se hacen muy mediáticas cuando es algo como que perjudica un montón a la sociedad y así, ¿no? O sea, como a lo mejor un adicto al juego, pues X en la vida hasta que empieza a robar para cubrirlo, claro, ¿no? Entonces ya se hace un relajo. Sí, yo creo que justamente lo que le ha dado éxito a nuestra institución
es abordar el problema de adicciones desde esta parte clínica y justamente no descartando incluso otros trastornos que acompañan al asunto de las adicciones. Hay muchos tipos de adicciones, ya tú lo comentabas en un primer momento, sin embargo, ya lo mencionó Aileen, pues obviamente el consumir alguna sustancia, pues yo creo que es lo que más, es como un problema muy evidente y que justamente comienza como a alarmar a las familias. Ya cuando el hijo le roba la licuadora a su mamá para le empeñar para el consumo, pues son como las situaciones de alarma que tienen las familias y que justamente ya identifican un problema, pues cuando ya está como bien desbordado. Y quizás aquí sería bien importante, por ejemplo, si se trabajara desde la prevención, muchos de nuestros usuarios traen antecedentes de TDAH, traen antecedentes de incluso algunos trastornos que se presentaron desde la infancia, adolescencia, y que nunca fueron considerados y no fueron atendidos y que obviamente los predispusieron más Claro. al consumo. Uh-huh. Es como un poquito nada que ver, pero se me ocurre que se parece, que a todo el mundo nos dicen, las matemáticas son bien difíciles. Uh-huh. Entonces ya traes una predisposición a que las matemáticas son bien difíciles toda la vida. Sí. Química, física y matemáticas son lo peor. Entonces es a lo que más le tiene, ¿no? Y pues también todos los trastornos psicológicos, pues, son hereditarios. Entonces generalmente vienes de una familia que trae esto y es disfuncional porque lo tiene y no se lo trataron. Entonces tú lo tienes y heredas patrones también junto con el combo del trastorno, ¿no? Y también como que todos los trastornos pues están ligados, ¿no? Porque tiene que ver con la sinapsis neuronal y todo eso, el desarrollo del lóbulo frontal, etc. Y pues estás así todo bien mal de tu química cerebral. Bueno, ya basta de hablar así tanto tecnicismo y todo, ¿no? Ya me voy a poner cómoda. Vamos a tomarnos un traguito de realidad. Las invito a brindar por un traguito de realidad. Yo dije, me adelanté, creo que me terminé. Ya se lo acabó todo. En vaso anexero. Ya sé, es agua. Déjame, te pido otra. Y yo. Linares, ¿le puedes traer otra, Aileen? ¿Le paso tu vasito? Sí, llegué con sed, perdón. Sí, no. Venía corriendo y bueno. Traguito de realidad. Ya ahorita nosotros ya vimos, pues ya platicamos un poquito de los trastornos y todo eso, de acuerdo a un poquito a la bibliografía, ¿no? Pero ahora me gustaría saber, realmente, o sea, ya evidentemente pues dominan el tema, trabajan en la clínica, tuve la oportunidad ahorita de ver, aunque sea poquito del espacio y todo, y la verdad he estado en muchas clínicas y de verdad hasta dan ganas de trabajar aquí, a ver si luego me contratan. Pero sí me gustaría saber, es bien padre cuando estudias y entiendes y todo eso, pero en los libros no viene como es la realidad en el trabajo. De hecho, a mí me pasó que salí de la carrera, ya estudié y todo, salgo de la carrera y dije, bueno, ¿y ahora qué, no? Y me dan un trabajo y yo dije, no sé nada, no sé hacer nada, soy un inútil, no sirvo para nada, bye. Porque pues es bien diferente la bibliografía cuando ya te toca hacer un procesamiento de algo que desconoces, ¿no? Entonces me imagino, porque en pues toda esta onda de la psicología, mencionaba hace rato, ya platicamos un poquito antes, está todavía muy en pañales, porque es un mundo así casi que de fantasía, las proyecciones, bueno, a mí se me ocurre, ¿no? Las proyecciones que da el cerebro y todos estos tintes, y pues para entender la totalidad de cómo funcionan todos los cerebros está en chino, eso es imposible. Pero entonces, ¿cómo fue el contraste de salir de la universidad y empecé a trabajar en esto y darte cuenta realmente que pues esto es un caos que no tiene ni pies ni cabeza y que pues te tienes que aguantar y seguirle? ¿Cómo les fue por allí? Híjole. Cuando yo salí de la universidad, la verdad es que mi enfoque no iba al tema de adicciones. Uh-huh. Ajá. Yo trabajé muchos años el tema de género. Ajá, entonces yo era partidaria, me encanta ese trabajo, también lo disfruto mucho.
siempre tuve un conflicto. O sea, ¿De siempre género? tuve un conflicto, no, de género no, Ah, ok. pero siempre tuve un conflicto en el tema de elegir un área de la psicología, porque fui una alumna, yo decía muy, pues ni matadita, pero como muy interesada por muchas de las vertientes. A mí me gustó mucho todo el tema de la psicología y me costaba como definir por qué área Irte. declinar. Ujú. Pero en el fondo siempre tenía como muy claro que el tema de la enseñanza era algo muy mío y también el tema de la atención clínica. Y fue como que pude hacer este ajuste. Entonces, la verdad es que yo inicié trabajando el tema de género por algunos años y posterior a eso, me invitan a trabajar el tema de adicciones y sale una resistencia en mí y decido no trabajar el tema de adicciones justamente porque sabía que emocionalmente trabajar Es género es pesado. complicado y sabía que trabajar adicciones es bastante complicado. Voy al final ejerciendo en estas áreas, hago una maestría en educación y docencia y termino trabajando en una escuela que está solamente destinada para niños en internamiento y son hijos de muchos padres en adicciones. No inventes. Y entonces esto que yo le venía sacando como que la vuelta y la vuelta y la vuelta. Te jalo. Y me sentía como bastante falta de información y empecé a prepararme en el área. ¿Por qué? Porque al final no era mi área como tal, pero pues es trabajo y hay que sacar el trabajo y empecé a formarme en el área. Y llegó un momento donde estaba trabajando muchísimo con familias, en esta parte de prevención y además otra vez como inclusión, la dinámica, los vínculos y todo lo que se trabaja. Y un día me descubrí trabajando el 80% en adicciones y fui cerrando otros espacios porque uno es ser humano, no podemos trabajar tanto aunque quisiéramos. Y bueno, me tocó hacer algunos sacrificios de otras áreas que me gustaban. Conozco a la madrina, congeniamos bastante. ¿Quién es la madrina? La madrina es Marcelle. Porque no sabía. Yo ya sabía la verdad, pero quería preguntar porque dije, van a decir quién es la madrina. Fue mi madrina. Ah, No. tú también. No es cierto. La conozco, congeniamos bastante bien, tuvimos una conversación, no en la clínica, o sea, nos conocimos fuera del espacio clínico. Le platiqué sobre mi trabajo, justamente ella me invita y después empezamos a hacer algunas modificaciones al tratamiento que ya tenía estructurado la clínica, pero como que lo enriquecimos. Okay. Se hizo mucho más productivo. Empezamos a tener muchos pacientitos que se mantienen, que el proyecto estaba funcionando muy bien y nos hemos quedado mucho tiempo trabajando juntas ahora. Sí. ¿Cuánto es mucho tiempo? Ya como 1 año y medio. 2 años yo creo. Ah, es bien poquitito todavía. Sí. Bueno, es que Mangata es muy joven. Mangata Ajá. tiene 4 años. Ok. No, y además, sabes que creo que sí, la forma de verlo mucho tiempo es que a veces las jornadas son Súper larga. 18 Sí. horas juntas, Sí. 12 horas juntas y a Sí, veces así, me le escapo. Hace una semana es eterna. Tiende a escaparse. Okay. A veces me le escapo. Pero sí son jornadas muy largas. No Sí, claro. siempre, pero la verdad es que sí hay momentos donde se necesita y hasta en eso hemos como congeniado muy bien en el trabajo. Súper bien. Pero te escapaste de la pregunta, ¿eh? ¿Sí? ¿De cuál? Sí. De que, o sea, realmente, ¿qué es lo complicado? O sea, ¿cómo lo has sufrido? O sea, realmente así, ¿qué es lo gacho? O sea, sí, porque pues cuando tú estudias y todo, no todos, pero tienes como una idea, ¿no? Lo que decías, yo ya tenía como una expectativa y luego no sabía por Y dónde luego irme. vino la realidad. Pero ya saliste, ¿y qué fue lo que así dijiste? No manches, la regué horrible. Sí. O sea, que ya sabemos que pues ya estudiaste y hay que sacar la chamba, lo que dices ahorita. Sí. Pero ¿qué fue lo que dijiste así como de, ay, no manches, estoy la fregada? Por ejemplo, a mí, yo químico farmacobiólogo, yo me imaginaba y era como mi sueño hacer medicina, ¿no? Yo dije, voy así, hago mi medicamento y wow. El proceso para patentar un medicamento y para hacer algo es larguísimo. Te puedes morir y todavía no patentas tu medicamento. Entonces por ahí no era. Y luego buscar alternativas de trabajo como QFB, pues resulta que casi no hay nada. Y
por ejemplo, trabajé en laboratorio, que yo dije, bueno, lo del laboratorio clínico está también interesante. Te quieren pagar como un técnico, entonces no ganas nada y luego te tienen ahí trabajando con las muestras y administrando todo el laboratorio, los insumos y todo, ganando como un técnico, ¿no? O sea, alguien que sale de Cebetis puede hacer lo mismo que tú y cobrar lo mismo. Entonces, sí, para mí sí fue como, no manches, ¿y ahora qué? Y terminé dando clases, o sea, es como no ejerzo tal cual como químico farmacobiólogo y estoy en la docencia. Y yo cuando salí dije, en mi vida, daría clases. Ah, Sí. pues es lo único que hago. Básicamente me dedico solamente a la docencia. Porque también en la docencia, ¿por qué no me gusta? Porque yo decía, yo no voy a andar aguantando niños que hacen un berrinche, no quieren poner atención, no quieren trabajar, no quieren hacer nada y quieren que... Horrible, todo el tiempo así. Y en efecto así estás. Y luego llega la tecnología y la pandemia y no sé qué. Y llega un empoderamiento de los alumnos que, o sea, te pueden acabar la carrera. De hecho, para otro episodio, hubo una situación bien fuerte conmigo en redes sociales porque se emberrincharon unos niños. Entonces me andaban dando un quemadón en redes sociales que sí dije yo, ay, ni al caso. O sea, ¿eso qué? Y ya pues andaba bien agüitado porque, o sea, al principio cuando lo vi hasta risa me dio y hasta comenté la publicación de, ay, hubieran agarrado unas fotos más bonitas y no sé qué. Y y luego gente ajena al colegio y eso, me decían de, oye, ¿qué onda con esto? Y yo hasta ahí vi el impacto de lo que había tenido. La publicación duró un día porque obviamente fui y procedí legalmente. Ujú. Pero sí dije yo, no inventes, o sea, es horrible estar de docente porque estás súper expuesto Sí, a claro. cualquier niño que tiene un celular y puede hacer lo que quiera con una foto tuya. Sí. Entonces, ahora Ujú. ya ¿Cuál me fue lo ventilé. complicado? Sí. Dame tu No, trago de de hecho ya, realidad. ya iba, es que perdone, me Ah. pierdo y tomo mi papel. Iba a empezar a hacer preguntas. Ah, Oye, vas a terminar entrevista. Sí, yo voy a ya terminar. sé. Vaya. Bueno, chicos, ya no me dejaron salir. Este es el último episodio. Yo me voy a quedar aquí adentro a vivir. 9 meses. Es que es el ambiente, tengo mi consultorio Sí, y sí, todo. sí. Que Ya yo sé. ya iba a empezar a preguntar, perdón, no, pero ya dijimos que no estamos trabajando. Sí, no, ahorita Está me cómoda, considero. está cómoda. Sí. Estoy en mi zona de confort. Sí, claro. Pues es que para mí yo creo que sí fue complicado terminar trabajando justamente en algo que dije que no iba, que le saqué mucho la vuelta. Pero ¿por qué le Le sacabas saqué la la vuelta? Ay, dame Híjole. carnita. Sí, es que sí, es como una historia personal, Fuerte. pero sí la podemos compartir, ¿no? Ajá. Al final yo creo que el tema de la adicción es algo que se vive en muchísimos hogares. Yo creo que En no hay una todos, yo estadística creo. exacta porque si lo hubiera, Ajá. ¿no? Y hay varios temas que me tocó vivir, pero me tocó vivir muy chiquita, en el que incluía una adicción. No como la adicción el problema, porque no era como una adicción, les digo yo, es una adicción bastante justificable, ¿no? Donde todavía no se pierde el control, donde todavía son funcionales y demás, pero que al final sí tiene como muchas secuelas. Ujú. Y no solamente eso, sino que soy de Huetamo. Y en el tema de Tierra caliente. Huetamo, sí, mucho, vamos a hablar aquí libremente, mucho narcotráfico, muchas situaciones muy difíciles Sí. y que crecí viendo muchas situaciones así y de hecho yo adoro regresar a mi tierra, pues, pero sí tenía como muy claro que no, era un tema por el que no podía vivir allá porque al final el entorno te arrastra. Sí, está bien pesado. En esta forma familiar, pues yo vengo de una familia donde mi papá es maestro. Entonces yo fui de las niñas que creció con biblioteca en la casa y así, pero salías de la casa y pues observabas. Y Ujú. además como con un panorama muy crítico, porque mi papá tenía esta tendencia a generar mucho el pensamiento autocrítico. Y había preguntas de todo tipo, ¿por qué mis vecinitos hacen esto? ¿Por qué los vecinitos hacen aquello? Y además ver los desenlaces, muchas muertes muy jóvenes y demás. Y al final era como, ¿y cómo que todo esto ocurre por vender una sustancia así, así, así? Entonces te digo, más que encaminado al tema, la adicción disfuncional de un familiar es como
haber vivido un contexto donde mucha gente muere por pelear territorios que se mantienen a través de la venta de drogas, pues. Uh-huh. Entonces, ya sé, es como dos temas, pero que al final en mí generaban como mucho impacto. Pues es que verlo como todas las consecuencias de las personas que están involucradas te hace sentir que tú te ibas a estar igual, porque te ibas a involucrar en un ambiente similar, ¿no? Sí. Y claro que estábamos hablando de los antecedentes, ¿no? Y la predisposición, y entonces algo que había muy marcado en mi casa es: esto que estás viendo es a causa de esto que está ocurriendo, entonces aquí no toques, aquí no te metas. Y me quedó como tan claro que hasta cuando empecé a trabajar era como, no, esto es muy complicado, aquí no te metas, ¿no? Pero al final pues hay muchas experiencias satisfactorias y que al final haber crecido en este entorno me hace sentir como tan familiar y yo, pues esto yo lo entiendo, esto yo lo conozco, esto yo lo he vivido, esto yo lo he pasado y termino en adicciones. Sí. Terminé adicta a las adicciones. Adicta a las adicciones. Qué fuerte. Fíjate, ese es un tema muy padre también. ¿Y sí? Sí. Te toca. Me toca. Bueno, yo creo que hablar de por qué decidí dedicarme a trabajar con esta población, yo creo que yo siempre lo tuve claro, fíjate. Yo vengo de una comunidad rural, de acá del municipio de La Huacana, de la región también de Tierra Caliente. Y pues realmente la realidad de mi municipio y del entorno donde yo crecí no es como muy diferente al que comenta Aileen. Vengo de una familia pues humilde, donde pues también mucha familia mía, muchos tíos estuvieron como involucrados en asuntos pues de estar peleando territorios, de estar pues haciendo tráfico de drogas en aquel tiempo, pues la famosa marihuana. Cuando las comunidades rurales plantaban marihuana y cuando la vendían se compraban su trocona y su antena parabólica. Estoy hablando de los 90s. Sí. Yo crecí en una comunidad rural muy pequeña y pues esto era como lo diario que nosotros vivíamos. Yo soy la más pequeña de mis hermanos, soy la única que terminó carrera universitaria y siempre sentí como la necesidad de dedicarme a algo donde pudiera estar en contacto con otras personas y pudiera ayudar a otras personas, pero también yo creo que esa necesidad mía venía justamente por el entorno tan complicado en el que yo crecí. Entonces, hasta cierto punto, siempre quise como... Esa fue una de las razones por las que siempre me llamó la atención. ¿Sabes yo cómo me sentía? Yo sabía que era algo malo, sabía que no era algo correcto, pero me llamaba mucho la atención. Tenía mucha curiosidad. Entonces, obviamente, me voy a ventanear, yo empiezo con consumo de alcohol a muy temprana edad, porque es algo que se usa, o sea, está muy normalizado el consumo de alcohol en esa región. Creo que si llegas a una casa es más fácil que te inviten una cerveza que un vaso con agua. Entonces yo empiezo en la adolescencia. ¿Cómo cuántos años tenías? No sé, unos 13, 14 años, comienzo a consumir alcohol, pero era justamente por todas las situaciones y vivencias que se tienen en esos entornos. Mi papá fue un padre muy ausente y era como algo tenía unas primas que su papá pues lo habían matado, entonces la figura del papá era como muy ausente. Pues obviamente en aquel tiempo si querías estudiar pues tenías que caminar a otra comunidad para poder tener acceso a educación. Entonces situaciones muy complicadas. Que no creo que hayan cambiado mucho a la fecha. Yo te estoy hablando de hace 20 años atrás. Y realmente, yo admiro a Aileen porque a Aileen sí le gusta mucho ir a su pueblo. A mí no me gusta. Fíjate que tengo recuerdos de La Huacana y quiero mucho a La Huacana, pero me duele ir. Sí, por ver cómo están. Sí, o sea, no me gusta. Yo a veces digo, yo quisiera ser como Aileen. Quisiera también querer ir y emocionarme así como se emociona ella. Pero lo cierto es que voy, pues porque ya está mi familia. Yo creo que si algún día ya no estuviera, yo ya no iría.
con muchos sacrificios de mi mamá, fíjate que pude venir a estudiar a Morelia y eso fue como como algo muy difícil para mí, porque venir de un espacio tan limitado y tan cerrado, como es una comunidad rural, digo, cuando íbamos a la cabecera municipal era como ir a, wow, o sea, era algo como muy novedoso para mí. Entonces me vengo a los 16 años a estudiar aquí a Morelia. En un principio no tenía como mucha idea de qué estudiar, me gustaba un poco la filosofía. Tengo un primo que estaba estudiando psicología y la verdad me llamó la atención. Dije, yo voy a estudiar como él. Y entré a la universidad, pero fue un choque muy fuerte para mí, porque yo sentía que yo no encajaba. Yo el primer día que llegué a la universidad yo quería salir corriendo y dije, no, esto no es para mí, esto es para la gente pues que tiene otra condición, o sea, yo soy de una comunidad. Yo pensaba en ese momento que a lo mejor eso era como un sueño para alguien como yo. Y creo que esa es una realidad que enfrentan muchas comunidades rurales, pero no solamente las comunidades rurales. Yo creo que también los hermanos indígenas lo enfrentan, como en esta parte de decir, no pertenezco aquí. Y aún así, continué estudiando y pues obviamente al sentirme en un ambiente un poco más abierto, pues seguí consumiendo alcohol, conocí y probé algunas otras sustancias y la vida se me fue poniendo como, pues sí estudiaba, sí obviamente tenía esta meta y era clara, pero hasta cierto punto era como, siempre tuve claro que quería dedicarme a esto, porque me llamaba la atención, me sentía como muy tentada a esto, o sea, sabía que no era bueno, sabía que no estaba bien, sin embargo sentía mucha curiosidad. Y cuando termino la carrera, pues lo primero dije, pues que servicio social, pues ¿a dónde? Seguridad pública. Seguridad pública. Y casualmente conozco a otra psicóloga que trabajaba y se estaba especializando en asuntos de adicciones. Y empecé como a pegarme. Y me acuerdo que me gustaba tanto que me dijeron, ok, le vas a ayudar a ella. Y mucho de lo que aprendí, lo aprendí con ella. Posteriormente, pues estuve en seguridad pública, estuve trabajando en el sistema penitenciario también, con este asunto de adicciones. Y yo fui como descubriendo cómo esta parte donde consumes y no tienes un límite y te vale madre, pues te puede llevar a situaciones muy, muy complejas. Muy complejas y a lugares donde ni siquiera pensaste que en algún momento podías estar. Yo pude frenar mi consumo. En Alcohólicos Anónimos le decimos doble sombrero. O sea, si llegaste a una etapa crítica de consumo Sí, de alcohol. claro. Sí, no sé, hace 10 años. Hace 10 años, donde ya involucré accidentes, cuestiones de ese tipo. Y yo creo que todo esto surge como también de la necesidad que yo tenía de mantenerme sobria, sin consumos. No inventes, qué difícil. Sí, muy, muy, muy difícil. Sí, y pues comienzo el último trabajo que tuve, estuve trabajando en una universidad, en la Universidad Intercultural Indígena. Trabajé para el sistema penitenciario, justamente con esto. Como que últimamente le atoré mucho a los asuntos indígenas. Pero hace 4 años, bueno, había fundado otra casa, que era Casa Tamaru. Duré 4 años también ahí. Sin embargo, no me llenaba mucho el modelo de tratamiento que se estaba usando. Y decidí iniciar con Casa Mangata, un poco más especializado, sí, con una parte espiritual que es esencial para la rehabilitación, pero algo más profesional. Entonces, cuando me dedico a esto, decido dejar todo lo que tiene que ver con gobierno para dedicarme ya específicamente a esto.
Qué fuerte. Déjame echar un traguito de realidad. Sí, ya sé. Ay, déjame, yo me tomo uno ya de no tanta realidad. ¿Han llegado a pensar en como no haber estudiado lo que estudiaron? ¿No? ¿Nunca se lo han cuestionado? Yo sí. Soy de lo peor. No, pues Bueno, a veces, por ejemplo, cuando empato mucho con el trabajo con la psiquiatra, digo, uy, yo hubiera sido excelente psiquiatra. Yo también siento que me hubiera ido a medicina. Ajá, pero claro, también es un factor de desinformación porque yo recuerdo que en su momento, como en todas las familias, no hay que generalizar, pero en la mayoría de las familias, había uno de mis padres que quería que yo estudiara yo medicina. Y yo, no, claro que no, yo voy a ser psicóloga. Y mi papá, pues, ahorita está como mucho más el auge de la psicología, pero en aquel momento no. Y mi papá era mucho de, te vas a morir de hambre, estás pensando bien las cosas, estás razonando y demás. Y en mi casa crecí mucho cuidando a mi hermano, tiene un diagnóstico de autismo y estuve como muy familiarizada con el tema de la psicología por el tratamiento que se le daba a él y entonces yo lo acompañaba mucho y demás. Y eso me hizo como tener mucha certeza De que sea lo que querías hacer. yo quería ser psicóloga. Pero también porque me imaginaba que ser médico, te digo, mucha desinformación, era limitarme a un día estar sentada en la farmacia similares recetando paracetamol, ¿no? Nosotros no nacimos para eso. Y yo era como, no, la verdad es que yo no. Pero ahora he tomado diplomados y además trabajo con una psiquiatra, muy buena psiquiatra, por cierto. Me pasas el contacto. Sí. Porque necesito cambiar de psiquiatra. Y justo cuando hablamos sobre esta parte del diagnóstico, integrar expedientes y demás, pues, me descubro muy ágil en el área y digo, mira, a lo mejor me hubiera también ido muy bien, pero me gusta mucho la psicología. Sí, yo tampoco puedo imaginarme así. De hecho, no podría imaginarme haciendo otra cosa. Casa Mangata siempre fue un sueño que tuve después de terminar la universidad. Yo siempre soñé con este espacio donde la gente pueda ser y sobre todo pueda vivir estos procesos de aceptación, pero también de sanación y de autoconocimiento. Entonces, yo creo que más bien Mangata llegó a mi vida siendo yo muy joven, porque yo pensaba que a lo mejor lo iba a tener ya que fuera más grande, ya que estuviera viejita. Pero no, lo cierto es que pues está ahora y lo disfruto ahora. No, yo creo que estudié lo que tenía que estudiar. Está súper bien. Ay, me dan envidia. O sea, a mí también amé mi carrera y me gusta mucho y todo, pero siento que los químicos farmacobiólogos, la carrera no está sencilla, está pesada la carrera. Tienes un montón de laboratorios, tienes un montón de materias teóricas y prácticas y de verdad es complejo, le tienes que dedicar un montón de tiempo para poder sacar la carrera. Y el hecho de salir es lo que me desmotivó, que sales y sí es así como de... Todo lo que tú puedes hacer lo puede hacer alguien de otra carrera. Entonces, ya de hecho me puse hasta a investigar yo de los químicos farmacobiólogos, pues qué es lo que pueden hacer, porque yo decía, bueno, algo que me gustaría es como aplicación de Botox y ácido hialurónico y todo eso. Ah, no te permiten a ti como QFB. Y yo, pero ¿cómo no te van a permitir la aplicación de medicamentos si ves vías de administración y ves manejo de medicamentos? Y de hecho los medicamentos y la dosificación es lo que hace un QFB. Y para eso, pues, lo haces pues, ya no se permite, pero se llegó a hacer en ratas, en animales, pues, y luego experimentan con personas. De hecho, hay como laboratorios que se dedican a probar en personas. Entonces, no sé si les ha tocado, luego te sale en Facebook de que, se está probando, te pagamos tanto por probar tal medicamento. Y ya, pues, te lo dan y te están haciendo análisis. Eso es como lo del Participé una QFB. vez para pagar mis estudios de psicología. Sí, ¿sabes dónde? Yo quería... Acá por las tijeras. Ajá, había ahí hay uno uno. que se llamaba... Todavía está. No creo que ¿Cómo se sea llamaba? Ay, no me acuerdo, pero te pagaban. Había como un proceso de estudios, te tenías que ir a hacer como, ay, que te saquen sangre.
y te pagaban bien. Sí pagan bien, Sí, pero de pues hecho, que se contrario con los medicamentos, no lo aconsejamos, pero si necesitas dinero. He estado tentada a regresar. Vamos a hacerte unos análisis, ahorita le Yo fíjate que también quise participar, pero ya al final, por X o Y nunca fui. Pero sí también lo llegué a contemplar fuerte. No, yo sí fui. No, pues es que pagaban bien. Sí, pagan bien. Sí, la verdad yo estuve muy limitada mucho tiempo en mi carrera y pues la verdad fue una opción bastante Se llegan a viable. pagar 3,000, 6,000, Sí, 10,000 no sé pesos. si me vaya a salir un ojo, un tercer ojo. me voy a quedar así, O se me va a pero quedar No así. sé si por eso estudié psicología, pero... No sé si por eso me atreví a abrir este proyecto, pero pues sí. voy por la segunda dosis. Ya Sí, sé. sí. Bueno, pero decía, para todo siempre va a ir algo para lo que puede hacer alguien más. Y que también estoy súper enojado. Va a haber un episodio de eso, pero no sé si les ha pasado que el médico puede hacer todo y abordar todas las áreas y puede... los médicos son dioses y no los puede tocar nadie ni nada y todo perfecto con ellos. Y yo digo, ¡ay, qué coraje que ellos pueden hacer esto! Y yo no, y yo también lo estudié y tengo una especialidad y no sé qué. Y un médico puede ser el encargado de laboratorio, no un QFB. O sea, todo puede ser un médico y un QFB. Análisis clínico y te pago como técnico. Y bye. Pero bueno, ya me desahogué un poquito. Ok, ahora, yo, comparo un poquito por lo que han dicho. Yo ahorita que soy docente, pues sí tengo unas experiencias bien amargas de repente, de que alumnos malagradecidos, malcriados y horribles y mugrosos, infelices. No es cierto, los amo. Amo a mis alumnos. Pero la verdad, no, sí los amo. A veces no. Ellos lo saben. Sí, mucha ambivalencia, pero es normal. Ya sé, sí, mucho amor-odio. Son jóvenes. Pero me ha pasado, la primera vez que me pasó, me quedé así hasta traumado y llegué a mi casa y le conté a mi mamá y sentía que pisaba nubes y así, porque me encontré a un chavito que le di clases en la secundaria, ay, estoy bien viejo, y me lo encontré, ya altísimo y todo, y iba en su carro y se paró y se bajó y yo dije, ya me asaltaron, ¿no? Y ya me dijo, ay maestro, nunca tuve oportunidad de agradecerle todo lo que me enseñó y por usted me metí a estudiar una ingeniería porque me encantó cómo me enseñó matemáticas y no sé qué yo. Abrázame. Sí, fue como bien padre para mí eso. O sea, el hecho de que llega la materia prima y tú sacas un producto y sale bien hecho, también, o sea, tienes ahí tu montón de desperdicio, ¿no? Pero cuando sale alguien y que lo ves que creció y que agradece lo que hiciste, es así como, no hay dinero que pague eso, ni no hay nada que te pague. O sea, para mí eso fue bien bonito. Tengo alumnos malagradecidos que nunca me dijeron nada, pero los que sí me dicen la verdad me han dejado marcado. Siento que es algo similar, ¿no? Que llega alguien aquí con un problema, porque es un problema bien cañón, no sé, el tener una adicción. Dejen el azúcar, a ver si es cierto que te fácil una adicción. Es la... Yo No, hombre, creo que la es malilla del La azúcar. malilla de las tortillas. No te la recomiendo. Pero sí les da también como esa satisfacción, ¿no? El hecho de que llegue alguien y luego hasta te agradece, o hasta si no te agradece, pero que lo ves triunfando y dices, ay, no manches, yo puse un granito de arena para que esa persona estuviera allí. Sí, definitivamente. Les platico a los muchachos una de las actividades que se hacen aquí. Vamos a promocionar la clínica. Okay. Una de las actividades que se hacen aquí pues es terapia grupal, ¿no? Entonces son espacios donde uno se abre también mucho a compartir y después de eso se generan muchas preguntas y los espacios a veces incluso se prolongan, ¿no? Y les comentaba a ellos que hay muchas cosas que al menos yo como psicóloga y en este trabajo que hago con ellos tengo que tener muy claras y que yo eso lo agradezco mucho a la formación, pero sobre todo a la supervisión clínica. Uh-huh. ¿Sí? Que es este espacio donde cuando uno inicia a laborar y luego después también exponemos ciertos casos con los que nos sentimos un poquito atorados y hay un experto, mucho más experto, que nos desatora, pues nos lleva ahí de la mano. Que ya lo han trabajado como más, ¿no? Muchísimo, Sí, porque no es como de que lo leas en libros, sino ya es la experiencia que agarras. Es. Y entonces, en este sentido, le digo, hay cosas que uno tiene que aprender. Y yo
tengo muy claro porque si no la frustración sería mucha. Ajá. Sí. Y algo que tengo súper claro es que a veces nos toca generar la semilla, a veces nos toca sembrarla y a veces nos toca verla florecer. Y no sabemos cuál nos va a tocar, pero al final estamos haciendo el trabajo y estamos haciendo lo que se debe. Tal vez vamos a sembrar una semilla que nunca voy a ver florecer, pero que si florece está bien, porque el trabajo terapéutico tiene que tener, el trabajo psicológico también tiene que tener uno muy claro que no es nuestro, es de ellos. Nosotros acompañamos y al final ellos son los que hacen el proceso. Entonces todo esto que tienen, pues es de ellos. Y de hecho te iba a comentar algo. Ajá. Ya dije que no iba a estar trabajando, pero... Mira, siento que viene un análisis. ¡Auch! Hay algo que se mueve en las relaciones interpersonales, sobre todo cuando tienes una figura donde tú estás en una posición más elevada que el otro. Ajá. Es decir, hasta en las aulas de clase. Claro. Hay una energía, hay algo que se mueve ahí y eso nosotros le llamamos transferencia. Entonces, a veces la transferencia es positiva, es una transferencia muy amorosa. Y ahí vas a encontrar a los alumnos que te van a decir, gracias, me cambió la vida. Ajá. Y luego vas a encontrar la transferencia negativa, que es todo lo contrario, una pulsión muy desde el odio. Y de pronto te van a ver pasar y a lo mejor van a decir, oye, ese maestro que yo no lo podía ver ni el tinto de Ya sé. y Sí. está bien, porque el proceso de aprendizaje nunca fue tuyo, siempre Oh. fue de ellos. Y lo que cada uno pudo tomar de ti tiene que ver con esta conexión que también se genera. Y lo mismo pasa, por ejemplo, a mí como psicóloga me pasa muchísimo. Tengo pacientes que generan una transferencia bastante fortalecida y que, por ejemplo, hay pacientitos que se dedican a temas artísticos, música y demás, y ahí los veo, ¿no? Así de, mi psicóloga y todo este tema, y yo la quiero y le agradezco, y fue un gran proceso. Y luego hay otros pacientitos que igual y te dan la vuelta, pero no pasa nada porque el proceso nunca fue de nosotros. Ah, qué interesante, Sí. nunca lo había pensado así. Sí. Me siento terapeado y liberado. Descansas. Sí, de verdad Porque que no sí. es personal. Sí, sí. Sí, siempre comentamos con Aileen que justamente al trabajar con personas, pues pueden suceder dos cosas, ¿no? Pues obviamente está quien te agradece y te dice, oye, pues a lo mejor en un primer momento no estaba tan convencido del proceso terapéutico, quizás no había tanta conciencia de enfermedad, pero al final de cuentas, en la medida en que les vas mostrando, logran identificarlo y empezar a hacer cambios. Y yo creo que es bien padre poder aportarle algo a otro ser humano. Y nos ha pasado de todo. Yo creo que hay quienes se van bien contentos, pero también hay, aunque es muy poca cantidad de usuarios que nos ha tocado, también hay quienes de repente no lo comprenden, incluso hasta llegan una segunda vez aquí. Pero lo que sí siempre decimos con Aileen es, justamente hay que aprender a separar, y aunque nosotros les amemos y les estemos apoyando en este proceso de autoconocimiento y de sanación, de cerrar quizás tantos asuntos que ellos no tienen resueltos, pues también es una decisión de ellos. Entonces, es una decisión de ellos y el proceso es de ellos. Nosotros, siempre que alguien va a iniciar un proceso, siempre lo mencionamos con las familias, siempre tratamos de ser muy cercanos a las familias y siempre les decimos, lo que pasa es que su paciente va a aportar un porcentaje para la recuperación, ustedes como familia otro tanto, y nosotros como institución vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance. O sea, vamos a poner todo nuestro conocimiento, todas las herramientas posibles para que ustedes puedan pues poder salir de la problemática. Sin embargo, pues el proceso es de ellos verán hasta qué punto. Hay gente que llega y está preparada para salir de la problemática a la primera. Hay gente que le cuesta más trabajo. Hay gente que está muy enganchada, hay gente que sale y quizás el entorno familiar no le favorece, ¿no? La colonia, el que en la esquina tenga un puesto de micheladas, y pues, o sea, no le favorece y desafortunadamente recaen, pero generalmente siempre generamos
como esta cercanía con nuestros pacientes. Y pues sí, yo creo que es de las cosas más gratificantes que podemos tener aquí. El que nos agradezcan, o el que nos vean allá afuera y te ubiquen como alguien, como una persona que quizás también aporta, ¿no? No como una persona que quizás los maltrató o un asunto pues donde quizás ellos no se sintieron como con la total empatía. Yo de repente soy muy dura, Ailín es un poquito más, un poquito más, políticamente correcto. Más tranquila, más... Ya sé. Sí, pero yo creo que justamente es por estas experiencias diferentes, ¿no? Como esta manera diferente, pero que al final nutre mucho de entender y de vivir este asunto de las adicciones. Entonces, aplica lo de policía bueno, policía malo. ¿Qué crees? Jugamos un montón a Sí. Sí, jugamos policía bueno. Muchachos, jugamos policía bueno y policía malo. Espero que vean este capítulo cuando ya estén recuperados. Ya, cuando se hayan... Y si no, no lo vean todavía. Voy a poner así advertencia al inicio. No vean si no están recuperados. No, y además nos están escuchando. Ay. Sí. No, pero mira, también hay un factor aquí que yo creo que hiciste una pregunta hace un momento donde tú decías que hay cosas muy difíciles cuando uno sale de la carrera. Claro. Y esto yo de verdad que lo consideré, lo agradezco mucho a la doctora que me ha supervisado. Y yo creo que me funcionó mucho porque claro que llegó un punto, sobre todo cuando uno va iniciando, donde crees que ese resultado evalúa tu trabajo y ese resultado no evalúa tu trabajo. Porque el tema de una recaída, por ejemplo, en este entorno, es multifactorial. Y a lo mejor pudiste hacer un trabajo de 10, de 9, pero generalmente intentamos dar el 10 y que una recaída se presente, pero por otros factores. Porque el paciente no estaba en el momento a lo mejor idóneo para esto, o porque al final es un proceso, ¿no? A lo mejor ese primer internamiento fue la semillita, sobre todo en los pacientes que luego son muy jóvenes. Y que hay todo un tema ahí cognitivo de por medio, pues, ¿no? Les digo yo, mire, el cerebro humano, piénsenlo así. Hay un momento de la vida donde se genera algo que conocemos como pensamiento práctico. Y el pensamiento práctico es lo quiero, lo tengo. Lo quiero, lo tengo. Yo ahí vivo. Generalmente es adolescencia y juventud temprana. Y luego tenemos un pensamiento mucho más analítico, que es como lo que la gente dice, no, es que ya maduró, se escucha que es cuando ya se desarrolló el lóbulo frontal, ¿no? Ajá. Que yo no tengo desarrollado, creo, ¿no? Y ahí es, lo quiero, analizo si me conviene, veo los factores, veo si tomo la decisión, o sea, es un pensamiento más adultizado. Y por eso es que hay una tendencia muy grande también a que las recaídas en pacientes más jóvenes sean más comunes. No quiere decir que en pacientes adultos no se den, sí también se dan, pero sí son más comunes en los primeros internamientos. Generalmente los chicos quieren seguir bloqueando. Sí, se perciben como muy jóvenes para dejar lo divertido. Y esto es algo muy cierto, ¿eh? De hecho, yo en mis tiempos de consumo yo decía, no, pues es que todavía soy joven, o sea, que dejen... Yo me reía mucho de los grupos de Alcohólicos Anónimos, de esos tradicionales donde son puros viejitos. Hasta que me cayó el 20, y yo misma me dije, o sea, pues sí, pendejo, o sea, pues esos nos van a enseñar, porque ellos son los que ya llevan la avanzada, el tiempo avanzado, en el no consumo. Entonces... Este asunto que menciona Ailín de los jóvenes y cómo de repente nos llegamos a frustrar. Yo en lo personal sí me frustró. Fue algo que tuve que aprender a manejar. Fíjate que cuando empezó Mangata, ¿qué crees? Cuando yo sabía que alguno de los pacientes recaía, la neta me deprimía, o sea, estaba así como de, no, es que ¿por qué? Si llevaba tan buen proceso. Y es algo que he aprendido a ir soltando, ¿no? O sea, eso no depende de mí. Yo puedo como institución y como ser humano apoyar
lo mejor que pueda, aportar lo más que pueda, poner a la disposición de los pacientes, pues que tengan acceso a psiquiatra, que Aileen vaya y esté como al pendiente, yo estar como al pendiente. Pero al final de cuentas va a haber de todo, o sea, va a haber pacientes que la van a cachar a la primera y se fletan y no vuelven a consumir. Y va a haber pacientes que se avienten varios procesos incluso. O sea, va a haber gente que incluso cada vez que ingresan a estos lugares, pues ya perdieron al papá, a la mamá, a la esposa, ya están atravesando un divorcio y no les va a caer el 20. Ajá. Fíjate que no había pensado, ahorita se me quedó súper grabado, pues precisamente lo que están diciendo de que tú cuando estudias algo, o sea, hay carreras en las que creo que sí tu desempeño tiene mucho que ver, ¿no? Por ejemplo, si un médico te receta mal y te mata, pues sí tiene que haber, pues sí, la cajeteó, ¿no? Pero en todo esto que trabajas como que dependes de otras personas, o sea, que es una cadena, sí, por muy bien que tú hagas tu trabajo, no, pues si sale mal no necesariamente es porque no lo hayas hecho bien tú, sino porque como dependes de otros. Pero fíjate, aquí hay algo bien interesante. Cada ser humano tiene sus propios procesos. Ajá. E incluso hasta las recaídas son necesarias. Hemos tenido pacientes que dicen, no, mi problema es el consumo, por ejemplo, de cristal. Mi bronca no es el alcohol, no es la marihuana. ¿Y qué crees? No consumen cristal y siguen consumiendo marihuana y alcohol. ¿Y qué crees? Siguen con los mismos problemas. Que tienen, sí, o sea, siguen teniendo los mismos problemas, pero a nivel psiquiátrico. Te llegan o te llaman, ¿sabe qué, madrina? Si es cierto, tenían razón. Yo ya no podía consumir, ¿qué crees? Tengo 2 semanas sin dormir y solamente he tomado alcohol y marihuana. Entonces, yo he logrado entender que incluso hasta las recaídas son parte del proceso de ellos. De ellos. O sea, es necesario. Ellos hasta cierto punto, o más bien es así lo entiendo, están en un asunto de una formación también en todas las áreas de su vida. Es que todos estamos como en ese proceso todo el tiempo, o sea, ¿Sí? no soy el mismo que era ayer, ni hace un segundo, sino ya traigo como cosas diferentes. De hecho, hace un segundo aprendí un montón ahorita, un montón. Sí. Sí. Entonces, a nosotros lo que nos ha funcionado es justamente brindar el acompañamiento y que cuando ellos, incluso que hay recaída, muchos padrinos de grupos de alcohólicos anónimos de cuarto y quinto paso o estos grupos que son como fuera de series dicen, no, es que no hay que apapachar al recaído, pero ¿por qué no? Si está en un proceso de rehabilitarse, está en un proceso de autoconocimiento. Es que es más fácil juzgar y criticar al otro que verlo en ti. Entonces, pero fíjate, sí es frustrante, o sea, yo aquí más bien evaluaría la salud mental de mi padrino. Pero bueno, no quiero atacar a los padrinos. No. Todavía. Vamos a cortar ese episodio. Borra eso. Ok. No lo voy a borrar. Voy a poner un filtro así, nomás y ya. Pero mira, además, porque sí pudiera parecer así, pero yo creo que está bien aclararlo. Somos muy cuidadosos de los procesos y no conozco exactamente cómo funcionan todos los espacios. Sé que algunos nos han dado muy mala fama, otros han dejado muy en alto el tratamiento en adicciones y nosotros intentamos hacerlo lo mejor posible. Entonces realmente no es como que apliquemos un mal proceso y digamos, bueno, pues igual iba a recaer, sino que en estos porcentajes Marce lo divide en 3. Un tanto coloca la familia, un tanto coloca el paciente, un tanto coloca la institución. Cuando yo trabajo con ellos ya en el área individual, yo luego les digo, mira, no conozco los porcentajes que manejen todos, pero te voy a decir lo que la experiencia me ha dicho. El 80% vas a tener que poner tú. Y el 20% lo voy a poner yo. Pero ese 20% te prometo que va a estar ahí. O sea, sí muy cuidadosa de los procesos y de lo que me toca. Pero lo que no me toca, no lo puedo cargar. Porque esto promueve uno de los síntomas más fuertes que existe en la adicción, que es la codependencia. O las dependencias. Es todo un tema, sí, ya sé.
pero al Ese final... es el tema que me gustaría que tratáramos Sí. alguna vez. Es que mira, al final si promovemos esta idea de, es que tu proceso no funcionó por externos, es seguir promoviendo la misma idea y la misma dinámica, la misma forma vincular que la familia tiene, de hacerse cargo de las consecuencias de lo que el paciente no ha podido sujetar. Ujú. Si bien es cierto que no lo ha sujetado y que no lo estamos atacando ni somos quien para juzgarlo, nadie puede cargarlo por él. Y cuando digo nadie, es nadie. Ni su psiquiatra, ni su psicóloga, Ni ni su familia. familia. Para encajar en el ruido, para cerrar los ojos al olvido. Un portal líquido de otro color. Necesito adormecer todo este dolor sutil. Me llama, me ciego. El universo gira sin miedo. Soy un cometa en este juego. Colores que explotan bajo la piel. Un paraíso frágil, dulce como la miel. Todo brilla, nada me alcanza. Pero el espejo ya no me conoce. Mis manos tiemblan, la piel se desvanece. Amigos que son sombras, silencios que muerden. El cuerpo es una cárcel que mis nervios pierden. Me rompo por dentro, me rompo por fuera. Un camino frío, un último aliento. Elegir la vida o morir en el intento. Soy yo quien decide, o es el vacío.